Este día vamos a ver el tema de gráfica que corresponde a la unidad 5 del contenido de materia. El día miércoles también estuvimos viendo en la tutoría de repaso la unidad 5 y nos enfocamos en los conceptos del tema de gráficas. Ahora vamos a ver ejercicios ya propiamente de lo que es esta unidad. Pero antes veamos lo que es la importancia de la teoría de grafos o teoría de gráficas. Y actualmente ha tomado bastante relevancia en el campo de la informática, en el campo de las telecomunicaciones, de las ciencias de la computación, debido a que gran cantidad de aplicaciones existe en la optimización de recorridos, procesos, algoritmos de búsqueda, entre otros. Lo que hace que sea bastante útil en estas ramas. De ahí la relevancia de conocer más sobre lo que es la teoría de gráficas o teoría de grafos. Ahora vamos a recordar el concepto de una gráfica y a continuación vamos a ver ejemplos. Lo vimos en la tutoría de repaso que una gráfica o una gráfica no dirigida consiste en un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, en donde la arista asocia un par no ordenado de vértices. Y podemos escribir ese par ordenado de vértices como BW o WB. Cualquiera de las dos formas no va a cambiar debido a que estamos ante pares no ordenados. Las aristas a la hora de dibujar la gráfica van a ser representadas por una línea recta y los vértices por puntos. Aquí tenemos un ejemplo de una representación de gráfica. Se nos pide trazar la imagen de la siguiente gráfica, en donde está formada por los vértices, está formada por un conjunto de vértices, un conjunto de aristas que está representada por la E mayúscula y la Y nos indica la relación o la función en donde se relacionan dos vértices con una arista. En el libro base esta Y eso significa, pero en algunos libros no va a estar representado por una letra Y, pero sí vamos a entender de que la relación de dos vértices nos va a dar una arista. Entonces tenemos los vértices con los elementos desde la A hasta la H. Y las aristas vamos a tener las letras minúsculas F, G, H, I, J, K, L, M y N. Y aquí la relación de dos vértices que forman una arista. Por ejemplo, tenemos la arista F va a estar relacionando el vértice A con el vértice C. La arista G va a relacionar el vértice A con el vértice B. La arista H va a relacionar los vértices D y C. La arista I va a relacionar los vértices B y D. La arista J relaciona los vértices E y A. La arista K relaciona los vértices E y D. La L relaciona los vértices F y E. La arista M va a relacionar los vértices E y G. Y por último, la arista N nos va a relacionar los vértices F y G. Para comenzar a elaborar la gráfica, debemos de colocar los vértices que van a ser puntos. Y podemos ubicarlos en distinto orden, como lo habíamos visto en la tutoría de repaso. Lo que sí debemos de tener cuidado va a ser al momento de relacionar dos vértices para formar una arista. Entonces, colocando los diferentes vértices, ahora debemos de trazar las líneas rectas. Por ejemplo, acá tenemos la arista F, que es el vértice A con C. Trazamos una línea recta que relacione A con C.
y le colocamos la F minúscula para indicar que ahí está esa arista. La arista G va a relacionar el A con B. Este punto B o esta vértice B lo pudo haber colocado en otro espacio, siempre y cuando esté respetando las relaciones que van a tener los vértices B, el vértice B con las diferentes vértices según la arista que se nos está indicando. Por ejemplo, acá tenemos que el vértice B también se va a relacionar con D en la arista I. Entonces trazamos la recta de B hacia D. Tenemos también la arista H, que es una relación del vértice D con C. Trazamos una recta de C hacia D o D hacia C. Ahí no importa el orden porque sabemos de que es un par no ordenado y la misma línea recta que nos une de C a D es lo mismo D a C. Algo muy importante también en esta gráfica es de que las aristas no van a llevar flecha, como lo vimos en los dígrafos, que en el caso de los dígrafos, por ser pares ordenados, deben de llevar flecha, y ahí se importa el orden, si es de D a C o de C hacia D. En el caso de la arista J, nos relaciona los vértices E, A. Entonces trazamos una línea recta que una los vértices de A hacia E o de E hacia A, y le colocamos la letra J que nos indica esa arista. Tenemos la arista K, que relaciona el vértice E con D. Aquí tenemos el vértice E y lo relaciona con el vértice, va a ser la arista K. La arista L va a relacionar F con E. F con E se relaciona con la arista L. La arista M relaciona E con vértice E con el G, trazamos la línea recta. Y por último, la arista N relaciona F con G. F con G. Notemos de que los vértices están comprendidos desde la A hasta la H. El vértice H queda solo, no tiene ninguna relación, no hay ninguna arista que lo relacione con otro vértice, por lo tanto este va a ser un vértice aislado. Así que al momento de trazar una gráfica podemos encontrarnos con algún vértice que sea aislado o inclusive que tenga un bucle, como lo vimos la vez pasada, que va a ser un vértice que tiene una arista que inicia en ese vértice y termina sobre ese mismo vértice. En la tutoría del día miércoles estuvimos viendo algunos ejemplos de gráficas y ahí estaban los bucles. Aquí tenemos un bucle, inicia en el vértice, en este ejemplo de gráfica, tenemos el vértice 4. Inicia en el vértice 4 y termina en el vértice 4. A eso se le conoce como bucle. Esta gráfica que tenemos contiene lo que es un vértice aislado y además a la gráfica le podemos calcular el grado de cada vértice. Ya lo vimos también en la tutoría de repaso que el grado de un vértice van a ser aquellas aristas que salen de ese vértice o que entran en ese vértice, es decir, las que están relacionadas con ese vértice. Por ejemplo, el grado del vértice C va a ser grado 2 porque tiene dos aristas que están saliendo de ese vértice o que están asociadas a ese vértice, que están relacionadas a ese vértice. El vértice A tiene grado 3 porque hay tres aristas que salen de ese vértice. ¿Qué pasa en el caso del vértice H? Su grado va a ser 0 porque estamos viendo que H no tiene ninguna relación de arista con otro vértice. La arista E, perdón, el vértice E tiene grado 4 porque hay cuatro aristas que están relacionándose con el vértice E. No sé si hay alguna duda en este ejercicio.
Si no, continuamos en el siguiente ejemplo. Ahora se nos pide proporcionar el grado de cada vértice de la siguiente figura y tenemos esta gráfica. Y comenzamos. El grado del vértice A va a ser 1. ¿Por qué? Porque solo hay una arista que le relaciona al vértice A, es decir, solo una arista sale del vértice A. El vértice B lo relacionan 3 aristas. Entonces colocamos que su grado va a ser 3. El vértice C, tenemos una arista que lo relaciona con B y tenemos un bucle. Recordemos de que al momento de calcular el grado de un vértice, cuando tengamos un bucle, el bucle va a contar por grado por 2. Entonces, tenemos grado 2 del bucle más otra arista que tenemos que se relaciona B con C, tenemos que el grado de C va a ser 3. Y por último, el grado del vértice D va a ser 1, porque solo hay una arista que lo relacione con otro vértice. En total, el grado de esta gráfica va a ser de 8. Aquí sumamos 1 más 3, 4, más 3, 7, más 1, 8. También tenemos la fórmula para obtener el grado total de una gráfica, que es 2 por el número de aristas que tenga esa gráfica. Entonces, ¿cuántas aristas tenemos acá? Aquí tenemos 1, 2, luego B con C es 3 y el bucle 4. Entonces multiplicamos 2 por 4 es igual a 8. Si solo se nos pidiera el grado total de la gráfica, podemos utilizar esta fórmula. 2 veces el número total de aristas de la gráfica. Y contamos el número total de aristas que tengamos en esa gráfica. Ahora vamos a ver lo que es trayectoria y circuito de Euler. Primero, el concepto de una trayectoria. Una trayectoria en una gráfica G es una trayectoria de Euler si incluye a cada una de las aristas solo una vez. Y va a ser un circuito de Euler si es una trayectoria de Euler que a la vez es un circuito. Recordemos el concepto de trayectoria y circuito antes de continuar, que lo vimos en la tutoría de repaso. Una trayectoria o camino de una gráfica va a ser una sucesión y va a ser representada por pi. Le ponemos pi, dos puntos y luego colocamos los vértices, desde el primero que vamos a comenzar hasta el último de la trayectoria, en donde ninguna arista va a ser elegida más de una vez. Y un circuito va a ser una trayectoria que inicia y termina en el mismo vértice. Entonces, partiendo de eso, ya podemos identificar lo que es una trayectoria de Euler y lo que es un circuito de Euler. Para identificar también cuando estemos en una gráfica, si es una trayectoria o un circuito de Euler, tenemos dos teoremas. El primer teorema nos dice si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler en la gráfica. Y si de esa gráfica es conexa, es decir, que todos los vértices tienen trayectoria, todos los vértices tienen arista, a eso se refiere con gráfica conexa, y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler. Y el teorema 2 nos dice que si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler. Y si la gráfica es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G. Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro. Entonces aquí el teorema nos está diciendo, el teorema 1 nos indica cuándo va a ser un circuito de Euler y las características van a ser dos. Primero, que la gráfica sea conexa. Segundo, que todos los vértices tengan grado par. Si se cumple eso, estamos ante un circuito de Euler. Ahora, ¿cuándo va a ser una trayectoria? La trayectoria va a ser primero
que la gráfica sea conexa. Y la segunda condición, porque en ambos, tanto en el circuito como en la trayectoria, la gráfica debe ser conexa. Y la segunda condición va a ser que exactamente dos vértices sean de grado impar. Y aquí, para que sea circuito, todos los vértices deben de ser de grado par. Así que esas dos condiciones van a tener que darse, que la gráfica sea conexa y luego depende el grado de la gráfica, así nos va a indicar si es si es circuito de Euler o si es trayectoria. Pero en algunos casos va a ser, se va a dar de que no va a tener ni circuito ni trayectoria de Euler. Veamos un ejemplo para entender estos teoremas. Se nos pide indicar si estas gráficas tienen trayectoria de Euler, circuito de Euler o ninguno de estos. Y hay que proporcionar las razones de por qué decimos que tiene circuito o tiene trayectoria de Euler. Veamos la primera gráfica. Aplicando los teoremas, nos dice que deben de ser gráficas conexas para que tenga circuito o trayectoria. Entonces la primera gráfica notemos de que es conexa. ¿Por qué? Porque todos sus vértices tienen trayectoria, todos sus vértices están relacionados con una arista hacia otro vértice. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ya sabemos de que es conexa la gráfica número 1, pero debemos ahora identificar el grado de cada vértice. Si todos los vértices tienen grado par, o si los vértices son de grado impar. ¿Cuántos vértices serán de grado impar en todo caso? Si tuviera grado impar. Debemos de calcular entonces grado de A, grado de B, del C y de D. Calculamos el grado de A. Notemos de que el grado de A va a ser todas las aristas que están saliendo de A. En este caso tenemos 4 aristas, por lo tanto, el grado de A va a ser 4. El grado de B también va a ser 4. El grado de C va a ser 4 también, porque hay 4 aristas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Hay 2 aristas que relacionan a C con B y 2 aristas que relacionan a C con D. Y por último, el grado de D va a ser 4 también, porque hay 2 aristas que relacionan a D con A y hay 2 aristas que relacionan a D con C. Es decir, hay aristas paralelas. Entonces, tenemos que todos los vértices de esta figura son grado 4 y todos los vértices, por lo tanto, son de grado par. Además, la gráfica es conexa. Entonces, ¿qué significa? Que todos los vértices sean grado par y que la gráfica sea conexa. Significa que, aplicando el teorema 1, porque eso nos dice el teorema 1, estamos ante un circuito de Euler. Y aquí tenemos, aplicando el teorema 1, se tiene que la gráfica posee un circuito de Euler, ya que es conexa, pues existe una trayectoria de un vértice a otro, y todos los vértices tienen grado par. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Bueno, continuamos con la gráfica B. Vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluar si la gráfica es conexa y el grado de la gráfica. Aquí vemos de que la gráfica es conexa porque todos sus vértices se relacionan por medio de aristas. No hay ningún vértice aislado.
Pero ahora debemos determinar el grado de cada vértice para saber si efectivamente hay un circuito de Euler o una trayectoria de Euler. Y comenzamos calculando del grado de vértice A van a ser grado 2. El grado del vértice B va a ser grado 2 también. El de C va a ser grado 2 porque se relaciona con con dos vértices. Aquí me faltó un vértice, pero igual aquí hay un vértice también. El grado de este punto va a ser grado 4, que es el vértice. Aquí me faltó colocarle la letra D. El grado de vértice E va a ser 2. El grado del vértice G va a ser 2 también. El de H va a ser 2. El de F va a ser 3. ¿Por qué? Porque se relaciona con E, con H y con I. Y el grado del vértice I va a ser 1. Entonces observemos que aquí la mayoría son vértices de grado par. Pero existen dos vértices, el F y el I, que tienen grado impar. Por lo tanto, aplicando el teorema 1 que nos indicaba que si la gráfica era conexa y todos sus vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler. Aplicando el teorema 1 sabemos de que no posee circuito de Euler esta gráfica, porque aunque la gráfica es conexa, no todos sus vértices tienen grado par. Pero al aplicar el teorema 2, veamos el teorema 2, si una gráfica es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler. Entonces, aplicando el teorema 2, vemos de que la gráfica tiene exactamente dos vértices de grado impar, que es el F y el I. El F porque tiene grado 3 y el I porque tiene 1, grado 1. Entonces, aplicando el teorema 2, podemos concluir que esa gráfica tiene trayectoria de Euler, pues la gráfica es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo entonces. Ahora veamos lo que son las trayectorias y circuitos hamiltonianos. Una trayectoria hamiltoniana es aquella que contiene cada vértice solamente una vez. Y un circuito hamiltoniano va a ser aquel que contiene cada vértice solamente una vez, excepto el primer vértice y el último, porque van a ser el mismo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Determine un circuito hamiltoniano para la siguiente gráfica. El circuito hamiltoniano, ya acabamos de decir, que va a ser aquella que contiene solamente una vez en la trayectoria, en el recorrido. Pero el primero y el último van a ser el mismo. Entonces, sabiendo que el primer vértice y el último van a ser el mismo en lo que es la sucesión del circuito, en esta trayectoria, comenzamos. Aquí tenemos varias opciones para formar un circuito hamiltoniano. Una de ellas puede ser comenzando en el vértice A. Luego, comenzando en el vértice A, bajamos hacia B, luego a C, después a H, a E, F, G, D y por último A. Entonces colocamos en el circuito hamiltoniano, colocamos pi, dos puntos, abrimos llaves y adentro de las llaves colocamos los vértices A, B, C, H, E, F, G, D. Ese es un circuito hamiltoniano. Comenzamos en el vértice A y finalizamos en el vértice A. Otro ejemplo puede ser comenzando en el vértice B. Entonces vamos desde B hacia C
H, E, F, G, D, A y por último terminamos en el vértice B. No es necesario que recorramos todos los vértices. Podemos comenzar acá, por ejemplo, B, C, luego en vez de pasar por H, pasamos por E, F, G, D, A y por último en B. Entonces tenemos diferentes opciones para formar un circuito hamiltoniano, siempre respetando lo que dice la teoría. Que el vértice va a estar solamente una vez en el recorrido, excepto el primero y el último. Y en el caso de una trayectoria hamiltoniana, es aquella que contiene cada vértice solo una vez. Entonces, por ejemplo, si queremos tener una trayectoria, no un circuito hamiltoniano y comenzamos en A, iniciamos acá A, B, C, H, F, G y D y terminamos hasta en el vértice D, porque la trayectoria no va a tener vértices repetidos. En el caso del circuito sí va a ser el primero y el último van a ser el mismo. El resto de vértices no se deben repetir. ¿Algún comentario o alguna duda en este ejemplo? Ingeniero, prácticamente me está diciendo que la trayectoria sencillamente no va a cerrar. En cambio, cuando es circuito sí va a tener el inicio y hasta que cierre en el mismo lugar. Así es. En el circuito va a cerrar. Se inicia en un vértice y se termina en el mismo vértice. En la trayectoria se inicia un vértice y termina en otro distinto al del inicio. Siempre tomando en cuenta que tanto en el circuito como en la trayectoria no se van a repetir ningún vértice. Solo en el circuito el primero y el último. No sé si hay otro comentario. Tiene que pasar por todos los puntos, ¿verdad, ingeniero? No, tanto la trayectoria como el circuito pueden pasar por diferentes puntos y no es necesario que pase por todos. En ese ejemplo pasó por todos los puntos. Podíamos pasar aquí del C, pasar hacia E, sin pasar por H. Tanto en la trayectoria como en el circuito no es necesario que pasen por todos los puntos. Simplemente tener cuidado que no se vayan a repetir los puntos. Bueno, si ya no hay otro comentario, hasta aquí llegamos lo que es la tutoría número 5. Y recordarles de que revisen el material que está en la plataforma. También lo que es la tutoría de repaso, ahí vimos lo que son los conceptos o la mayoría de los conceptos básicos de lo que es esta unidad. Pueden complementar esa información de la tutoría de repaso con el material que está en la plataforma o inclusive pueden buscar en internet. Hay bastante información sobre teoría de gráficas. Muchas gracias, ingeniero, y ojalá que se mejore ahí de su enfermedad. Gracias. Ahí estamos. Todavía estoy algo afónico con esta gripe y todo que me ha dado. Sí, muchas Gracias, Buen día a ingeniero. todos. Buen día. Bueno, gracias igual. Pasen feliz día.